Palabras de vida desde la misión. Homilías del Padre Christopher Hadley. Por una parte aparece Jesús curando a los enfermos, realizando signos que van siempre acompañando a una enseñanza del Señor normalmente, de una manera más o menos explícita, y por otra parte el constante enfrentamiento de Jesús con las instituciones religiosas de su tiempo. E insisto en el hecho de que son las instituciones religiosas, no son las instituciones ni civiles, ni mucho menos, que sería lo lógico, el enfrentamiento, como muchas veces tergiversando a la persona de Jesús y tergiversando los evangelios, corrientes modernas, pseudomodernas o pseudocorrientes han querido presentar a Jesús como un revolucionario. Jesús dice muy poquitas cosas del imperio opresor de los romanos, pero reserva sus expresiones más duras y sus gestos más severos para la gente más religiosa de su tiempo. ¡Qué curioso! Vuelve a ser el contexto de la escena evangélica la sinagoga, el templo, el lugar donde todo el mundo debería de ser hermanos y todo el mundo debería de amar a Dios y todos deberían de ser unánimes, en fin, un lugar de paz religiosa. Pues todo lo contrario, dice que Jesús además usa la expresión otra vez, es decir, resalta el hecho de que Jesús habitualmente iba a la sinagoga, fuese a rezar o a enseñar o a realizar un gesto. Y estaba este hombre, una vez más, un enfermo, en este caso un tullido, una persona que tenía una mano paralizada. Y es interesantísimo porque los fariseos no le dan ninguna importancia al sufrimiento de la persona. Dice a continuación, lo estaban observando. Uno pensaría, estarían observando al pobre enfermo a ver cómo le podían ayudar. No, lo estaban observando, que dicen, estaban los fariseos observando, porque el sufrimiento de este hombre les daba completamente igual. Estaban observando a Jesús para ver si lo curaba en sábado y acusarlo. O sea, es que se frotaban las manos de tener una ocasión para quitarlo de en medio. Todavía Jesucristo no ha hecho unas declaraciones explícitas de su divinidad, ni siquiera puede haber un motivo religioso para enfrentarse a Cristo, las instituciones religiosas de su tiempo. A mí no me cabe la menor duda que el motivo de este enfrentamiento tan visceral, tan irracional, es un enfrentamiento que se da continuamente en la Iglesia Católica, que es la envidia que siente la gente religiosa a los buenos, a la gente que hace el bien, a la gente que va más allá de lo que hacen los demás. Aquellos que se salen del color gris de la mediocridad reinante de todos los tiempos, de todas las épocas del mundo, porque mientras nos portemos en el ambiente en que estemos en la sociedad, siempre hay una tendencia dictatorial a igualarnos. Los de una clase social siempre hacen lo mismo, visten de la misma manera, dicen las mismas cosas, beben las mismas bebidas, van a los mismos restaurantes y veranean en los mismos sitios. Siempre tienen que aunarse. Mientras te aunes, eres del grupo. Pobre de ti, como hagas algo diferente, enseguida te señala la sociedad. En todos los estratos. Pero es que en la Iglesia es lo mismo. Una religiosa en comunidad empieza a hacer más oración y habrá alguna que diga, ¡joder, qué bien, qué maravilla ver a la hermana tal, cómo está cambiando, cómo va creciendo en vida espiritual! Que de verdad que da gusto ver cómo cada día pues se la ve más dedicada a la oración. Pues no, enseguida, ¿qué se habrá creído esta? Si esa, con tal de llamar la atención, es que no puedes ser como las demás. Es esta especie de dictadura de la mediocridad que siempre tiene que igualar a todo el mundo. Dios te libre. Hombre, si te vas por abajo, pues nada, una que está perdida. Pero pobre de ti, como aspires a un poquitito más de santidad en lo que sea. Lo único que les importaba a estos sujetos, que eran los que tenían las llaves del poder, expresión del Evangelio, era ver cómo podían coger a Jesús en falta para acusarlo. Es decir, si lo cura, no nos alegramos,
No nos alegramos que Dios haya dado tanto poder a este hombre, que no sabemos quién es, no tenemos por qué creer que sea la segunda persona de la Trinidad, y mucho menos nos alegramos porque un pobre tullido pueda volver a tener el uso de la mano, porque les da completamente igual que Dios esté actuando en este hombre, que es Jesús de Nazaret, sea quien sea, aunque sea solo un profeta, y mucho menos nos alegramos del bien ajeno. Enseguida la envidia, para ver si lo curaba en sábado y acusarlo. Pero si acaba de empezar el pobre Jesús la vida pública y sus dos enemigos ya se han manifestado. El primero es el demonio, que se enfrenta a Jesús, y enseguida la gente religiosa. Ni el imperio opresor, ni el resto de la chusma, no digamos ya los pobres, los cojos, los tullidos y toda esa demás reala de gente que le va a rodear hasta el final de su vida, esos no tienen ningún problema con Jesús. Y él, sabiendo el riesgo que corre, Jesucristo no tiene miedo. Jesucristo no se deja llevar por las falsas y humanas prudencias. Hombre, si están aquí los fariseos y lo que quieren es acusarme, a lo mejor lo que voy a decirle al tullido es, le voy a decir al oído, mira, ¿por qué no quedamos más tarde en tal sitio y ahí calladitamente, en un cuartito oscuro, yo te curo la mano? No. Jesucristo no se acobarda frente a la amenaza. Jesucristo encara al enemigo. Jesucristo le planta cara al rival. Jesucristo nunca se retira de una situación simplemente porque sea peligrosa. Entonces le dice al hombre que tenía la mano paralizada, levántate y ponte ahí en medio. O sea, más público no puede ser. O sea, no te lo voy a hacer el milagro ahí tú en el último rinconcito. No. Ponte de pie y además te pones en medio para que todo el mundo vea lo que voy a hacer. Es decir, no puede ser más público el espectáculo, por llamarlo de alguna manera, para que se enteren quienes me quieren condenar quién soy yo. Es impresionante la actitud desafiante de Jesucristo, que encara al enemigo, que no le tiene miedo, que no deja de hacer el bien porque el bien le pueda reportar mal a él. ¿Cuántas veces hemos dejado de hacer el bien por las consecuencias que semejante acto o semejantes palabras podrían tener en nuestra vida? ¿Cuánto bien se deja de hacer en la Iglesia por el qué dirán? ¿Cuántos sacerdotes que no predicamos la verdad? ¿Cuántos obispos que no publican la verdad, ni escriben la verdad, ni dicen la verdad? Que parece que se deberían dedicar al esquí, siempre haciendo slalom, siempre evitando los peligros. Debían dedicarse al esquí acuático. Siempre evitando, no, es que hay que evitar conflictos. Yo, por ejemplo, cuando escucho esas palabras, no es que es una persona conflictiva. Yo me quedo pensando, ¿pero y qué tiene de malo una persona conflictiva? Pero si ser conflictivo es estupendo. No es que hay que ser un hombre de consenso. ¿De consenso? ¿A vosotros os parece que Jesús en la sinagoga esta mañana, Jesús es un hombre de consenso? Y que Jesús va por la vida evitando conflictos. No, es que ten cuidado con el padre tal, no, a ese no se le puede nombrar a tal cosa, es que se mete en muchos líos. ¿Olín? Aparte de que es una cosa que repite continuamente el Papa, que va por la vida diciendo a todo el mundo, especialmente a los jóvenes, hagan lío, pero ¿qué tiene de malo meterse en líos? Por supuesto que estamos llamados para meternos en líos, a menos que ya esto sea el cielo y ya todo el mundo esté convertido y todo el mundo viva en el grado máximo de la caridad. Y le habla, como vengo diciendo en todos estos días, en voz imperativa. Si quieres, no. Le dice, levántate. Es una orden, es un mandato. Y ponte ahí en medio. 2 órdenes. Y entonces, sabiendo obviamente lo que piensan los fariseos, les pregunta. Porque él lo que quiere es que el signo corrobore sus palabras y por tanto su identidad y su misión. ¿Qué está permitido en sábado? Le pregunta a los fariseos, no le pregunta al pobre tullido.
que es un pobre pringao, un don nadie de la sociedad. ¿Qué está permitido en sábado? ¿Hacer lo bueno o lo malo? ¿Salvarle la vida a un hombre o dejarlo morir? Y estos que son, además de fariseos, unos hipócritas, dice, ellos callaban. Te encaran con la verdad y qué fácil es callarse como los cobardes. Oye, si erais tan valientes que queríais buscar un motivo para acusarlo y condenarlo, contestadle, pero no le contestan nada, son unos hipócritas. De frente, nada. Era buscar una prueba para después, cuando ya no estén ahí delante de él, entonces sí ir a acusarle al tribunal. Ellos callaban. Y aquí una expresión que yo creo que nos daría vergüenza escribirla si nosotros fuéramos los evangelistas. Pero afortunadamente no lo somos, y los hombres que escribieron esto lo escribieron inspirados por el Espíritu Santo. Porque no es exactamente la imagen que tenemos de Jesús. Yo cuántas veces he escuchado en mi vida, es que yo no me imagino a Jesús. Yo siempre me quedo pensando, pero criatura de Dios infeliz, ¿qué sabrás tú quién era Jesús? Es que yo no me imagino a Jesús hablando así, es que Jesús, yo no me imagino a Jesús mirando de tal manera. ¿Ah, no? Pues espérate que te lea el Evangelio. Dice, echando en torno una mirada de ira. Jolín Manolín, pues sí que está aquí Sagrado Corazón de Jesús en vos confío. Echando en torno una mirada de ira. Hombre, sí, ya, pero ya se sabe que, hombre, que no sería de ira a ira, sino que sería así como un poquito disgustado. Tenemos una capacidad para endulzar, edulcorar todo lo que aparece en el Evangelio. Tenemos una imagen tan patética de Jesucristo que el día que nos lo encontremos cara a cara, vete tú a saber si a lo mejor nos reconocemos. Porque a lo mejor esto no es la imagen que teníamos de Jesús. Yo me acuerdo una vez siendo seminarista que mi padre me preguntó, oye, ¿por qué en los evangelios Jesús nunca aparece riéndose? La verdad es que nunca lo había pensado. Y es verdad que yo ahora mismo no recuerdo ni que se sonriera ni que echara una carcajada. No que fuera pecado, simplemente que no lo dice. Sin embargo, los evangelios nos reflejan muchas emociones de Jesús. Tristeza, angustia, alegría, muchísimas de las emociones que son propias de la reacción de un ser humano. Aquí habla de una, es la ira de Dios, el enfado de Dios. O sea, no estaría en estos momentos nuestro Señor Jesucristo muerto de la risa. Y tampoco estaría con esa especie de sonrisa buen pastor, todo benigna, de vamos a ser todos camaradas, juntos como hermanos, miembros de una iglesia, echándonos todos el brazo sobre el hombro, aquí fariseos, Jesucristo y el tullido. Pues no, dice que echando en torno, o sea, es decir, a toda la muchedumbre de fariseos, una mirada de ira. ¿Y qué sentía en su corazón? Dice, dolido. El dolor del corazón de Cristo, de la dureza del corazón de la gente religiosa. ¿Y dolido por qué? Por la dureza de su corazón. Y dice al hombre, extiende la mano. A ver si sois tan valientes de que ahora me vais a llevar preso. Extendió la mano y quedó restablecida. Ahí mismo no le dicen nada, porque son unos cobardes. Dice, cuando salieron, cuando ya no estaban delante, porque todo el mundo es súper valiente cuando no tiene el enemigo delante. En cuanto salieron, los fariseos se confabularon con los herodianos, que menudos pájaros eran, para acabar con él. Pero si no acaban más que empezar, y ya la gente religiosa de su tiempo lo quiere machacar. Ahora, y esto no pasa en el mundo en el que vivimos, salvando las circunstancias. Nadie ha odiado a la Madre Teresa de Calcuta, esto lo han visto mis dos ojos que la conocí durante 20 años, nadie ha odiado más a la Madre Teresa que curas, obispos y sobre todo religiosas. Y si me apuráis mucho, sobre todo las superioras mayores. Bien es sabido que cada vez que había reunión en Roma de todas las superiores mayores, o sea, todas las superioras generales,
Su terror era que viniera la Madre Teresa, porque como el mundo la tenía por una santa en vida y porque siempre era la invitada especial del Santo Padre, nadie le podía decir nada. Pero las barbaridades que llegaron a decir esas monjas de la Madre Teresa, en vida de la Madre Teresa, no las ha dicho ni un budista, ni un ateo, ni un musulmán. Nadie ha odiado, pero odiado, no exagero nada la palabra, a esa mujer, que era una santa en vida. Nadie la ha odiado lo que la odiaron las religiosas. Y también, pues con tono de superioridad despectivo, curas y obispos. Y eso lo he visto yo con don José Rivera, en Toledo. O sea, la persecución que sufrió de su obispo, del cardenal de Toledo. Las críticas, las murmuraciones, las calumnias que sufrió de sobre todo los sacerdotes de la diócesis de Toledo. O sea, las cuentas que van a dar tantos sacerdotes y obispos de las cosas que dijeron de don José Rivera y el escándalo que produjeron y a la gente que alejaron de él, que era un hombre penetrado del Espíritu de Dios que podía haber forjado generaciones de santos y murió en el mayor de los desprestigios, en el mayor de los olvidos, calumniado, rechazado. Un hombre al que le impusieron unas prohibiciones caprichosas, absurdas, curiosamente, todas ellas relacionadas con los pobres. Que tu propio obispo diga de ti a otros, no te acerques a él porque se vuelve loco a la gente. Sí, claro, y ahora ya es venerable y camino de los altares, ¿no? Él siempre decía, qué curiosa es la Iglesia. Primero te crucifica y luego te canoniza. ¿Cuántos de nosotros no nos atrevemos de vivir a tope, de vivir descaradamente el Evangelio, de encarar al enemigo de frente, de dejarnos de sutilezas, de prudencias que no son más que cobardías, para encarar como Cristo al enemigo de frente? Y si tienes que lanzar una mirada de ira, lánzala, pero con dolor en tu corazón, para que cambie el corazón de la gente. Jesucristo hoy aparece ante su pueblo como el hombre que no tiene miedo a los hipócritas, que no tiene miedo a las personas que le quieren hacer daño, pero no tienen el valor de encararse con él de frente.